Bueno, eskerrik asko, Javier. Bueno, a Javier tendréis oportunidad de hacerle preguntas, como está también en la segunda mesa, pero yo pido ahora que suban a Marta, Beatriz, Isabel y Carmen Chacó, por favor. Empezamos la primera mesa. Y le tenemos por ahí, creo, a Rogelio. Rogelio, ¿estás? Manifiesto. Sí, está. Bueno, Rogelio es el integrante también, el quinto integrante único señor de la mesa y hoy por razones de salud, aunque no parece, tiene muy buena pinta, no ha podido estar hoy presente aquí, pero bueno, le tenemos también ahí. Bueno, yo primero voy a presentar a las mujeres, además, que bueno, que yo estoy muy contenta de Rogelio, pues estar encantado de estar rodeado de mujeres que tenemos hoy aquí y empiezo a presentarles. Serían Marta Ugas. Ella es licenciada en Biología, tiene un doctorado en Microbiología de Alimentos y un máster en Genética, Biotecnología Microbiana. Comenzó su andadura en el IRTA, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, donde ocupó el puesto de jefa de unidad de Microbiología y Tecnología Alimentaria. Se incorporó a EFSA hace 20 años, ocupando diversos puestos de responsabilidad hasta llegar a ser la jefa científica hasta marzo de este año, que se ha jubilado. Ya le veis qué cara más buena y más lo tiene. Pero bueno, todavía tiene muy fresquito todo y tiene toda la información muy fresca para contarnos. Pasaríamos a Beatriz Muñoz Hurtado. Ella es licenciada en Veterinarias, funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario desde 1990. Comenzó en el Ministerio de Sanidad y Consumo y desde 2004 en el Ministerio de Agricultura. Actualmente es la subdirectora general de Sanidad, Higiene y Trazabilidad Animal. Y representa además al MAPA en la Red Mediterránea de Sanidad Animal, la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria, Comisión de Coordinación de Ministerio de Consumo, Sanidad y Ministerio de Agricultura y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y es el punto de contacto en sanidad animal ante la Unión Europea, la FAO y la OIE. Pasamos a Isabel Peñarrey. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Salud Pública y diploma en Salud Pública y Género. Tiene más de 20 años de experiencia en las administraciones, siempre en el ámbito de la salud pública. Ha estado tanto en la Xunta de Galicia como en otros estamentos estatales, europeos en el DG Sante también. Y desde comienzos del 2021 es la directora ejecutiva de la ESAN, agencia que coordina aspectos de seguridad alimentaria y nutrición a nivel nacional. Eskerrik asko, Isabel. Y por último de las presentes, Carmen Chacó. Ella es licenciada en Veterinaria, máster en Salud Pública y máster en Dirección Pública. Comenzó su carrera profesional como inspectora de salud en diferentes comarcas de Cataluña y también fue responsable del programa de seguridad alimentaria de la Diputación de Barcelona. Actualmente es la subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud de la Generalitat de Cataluña y también coordinadora y docente de Seguridad Alimentaria y Máster de Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Eskerrik asko también a ti, Carmen. Y por último le tenemos a Rogelio Pozo, que yo creo que todos y todas le conocéis. Es doctor en Ciencias Químicas y es el CEO director de ASTI desde 2006. Y tiene un currículum muy largo, pero sobre todo hoy está aquí porque es la persona que casi mejor conoce a ELICA. Él ideó la creación de ELICA hace 21 años, sigue siendo el secretario de nuestro patronato y seguirá siendo durante unos años, espero. Y entonces era el que mejor podía hablar de los 20 años de ELICA y sobre todo no solo de los 20, sino de cómo se creó ELICA y por qué se creó ELICA. Entonces, tiene un amplio currículum, pero sobre todo y ante todo y está aquí por esa razón. Entonces, eskerrik asko, Rogelio, también. Vamos a empezar un poco con la mesa. La idea es ir lanzando unas preguntas para que vayan contestando y que sea un poco
ágil la conversación, el debate. Ya os ha dicho antes Amaya que tenéis unas hojitas les podéis luego dar a nuestros compañeros y bueno, pues a ver si tenemos tiempo para poder responder a las mismas. Bueno, como hemos dicho, Marta se ha jubilado de su puesto de responsable científica de EFSA y empezó en 2003 allí y siempre está obligada a la evaluación de riesgos. Javier nos ha estado hablando de la estrategia Granja Mesa y de todos los retos que tenemos de aquí en adelante, ¿no? Yo te quería preguntar un poco que nos comentaras cómo crees que ha evolucionado también la evaluación de riesgos en estos 20 años y también cómo afecta, ¿no?, la estrategia Granja Mesa también a la evaluación de esos riesgos. Egunon, y eskerrik asko por la amable invitación de estar hoy aquí. Es un placer. Hacía más de 15 años que había participado en otras jornadas de ELICA y también felicidades por el lema, porque la cultura y la seguridad alimentaria van siempre de la mano. No podemos desligar una cosa de la otra. Entonces, gracias, ELICA, por haber contribuido a establecer esta cultura en Euskadi. La evaluación de riesgos ha cambiado muchísimo en los últimos años. Al principio era puramente cuantitativa, descriptiva, cada vez ahora es más era cualitativa, ahora cada vez es más cuantitativa, porque los datos han explosionado. Cada vez tenemos una gran cantidad de datos, muchos artículos científicos, por ejemplo, en el caso del bisfenol A o en el caso del dióxido de titanio, que recientemente la EFSA ha hecho evaluaciones de riesgos. Había miles y miles de artículos científicos para evaluar. Entonces, esto ha cambiado muchísimo. También es cierto que cada vez la metodología está más armonizada, se asegura que sea más repetitiva y que no sea solo depende de qué expertos están evaluando un tema, sino que más basado en evidencias, en datos, análisis de incertidumbres, aplicación de revisiones sistemáticas de literatura que antes eran solo en el campo clínico, ahora se han trasladado al campo alimentario y también la consulta pública de los borradores de los dictámenes. Es decir, que cuando hay un dictamen que va a crear mucho interés social, se publica el borrador para que la sociedad pueda decir sus comentarios y después es muy transparente. Estos comentarios se evalúan y si da lugar se cambia alguno de los temas del borrador del dictamen. También es muy importante últimamente la cooperación con los Estados miembros. La EFSA tiene en su DNA el colaborar, el establecer redes con los Estados miembros, con los organismos de investigación, para tener siempre la mejor evidencia científica y la más actualizada y la que sea más fiable. Y también algo que ha cambiado muchísimo es la comunicación del riesgo. La comunicación del riesgo todos sabemos que es crucial y cada vez pues intentamos hacer más, digo intentamos como si yo todavía fuera parte de la EFSA, perdonad, son 20 años ahí, pero la comunicación más dirigida a la audiencia digamos que es diferente a la comunicación cuando es a los gestores del riesgo que cuando es a la población en general. Utilización más infográficos, vídeos, divulgación, eso también ha cambiado muchísimo porque sabemos que la mayoría de las veces no es blanco o negro, hay una gradación de grises que es lo que hace mucho más difícil comunicar y eso ha sido crucial y creo que ha sido uno de los cambios más importantes porque como sabéis el análisis de riesgos no es solo la evaluación del riesgo sino también la comunicación y la gestión, pero la comunicación del análisis ha evolucionado muchísimo, también con el incremento de las redes sociales. Todo esto son herramientas que hay que usar para llegar a quien pretendemos, al consumidor en algunos casos, a las asociaciones de productores en otros o a los gestores del riesgo, que en este caso son el Gobierno vasco aquí, el Estado español, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Isabel, en el 2001 también nació AESAN, o sea, podemos estar celebrando también Sorionak también a vosotros y sois el centro de referencia estatal en relación con la evaluación de riesgos alimentarios, gestión y comunicación.
habéis pasado en estos 20 años crisis pues, como de las vacas locas, el tema de los benzopirenos en ácido orujo, bueno, varias. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos decir que hemos aprendido en este tiempo de la gestión de los riesgos? Bueno, buenos días a todos. Permíteme, antes de empezar, como decía Marta, felicitaros por este aniversario de 20 años, por todo el trabajo que lleváis hecho, que enriquece a todos, enriquece al Estado y enriquece, yo creo que a nivel europeo, y el deseo de que esto siga muchísimos años más. Así que muchos éxitos en vuestro trabajo. Muchas gracias por la invitación en nombre de AESAM. Y antes de contestar la pregunta, creedme que no hablamos Marta y yo para organizarnos, pero creo que el esquema es el mismo, porque de las crisis, de todas las crisis que tuvimos, que no son crisis de AESAM, son crisis que afectan por igual a todos los sectores implicados y a todos los sectores, lo que aprendimos, yo me quedaría con dos ideas. Uno, que la colaboración es imprescindible y que al mismo nivel que la colaboración para la gestión, igual de importante al mismo nivel es la comunicación. Entonces, y yo creo que esto lo aprendimos todos desde el inicio. En AESAM la manera que tenemos de afrontar esto y de abordar la colaboración es que primero establecemos procesos internos, procedimientos de trabajo que nos ayudan a gestionar la crisis en el momento que llega, incluso a anteponernos, que cuando aparece un incidente seamos capaces de manejarlo para que no se convierta en crisis. A veces se convierten en crisis mediáticas, no crisis reales, pero organizarnos con procedimientos para que eso no ocurra y, muy importante, organizarnos con las comunidades autónomas. En los grupos de trabajo con las comunidades trabajamos de manera que, en cuanto aparece una crisis, gestionamos entre todos, establecemos procedimientos comunes y al mismo nivel que lo hacemos internamente con comunidades, también lo hace la Comisión Europea y la EFSA. Entonces han creado esos grupos de coordinadores de crisis que en el momento que surge una crisis nos reunimos. Y creedme, las crisis surgen los viernes a las 2 de la tarde. Entonces nos reunimos pues, los viernes por la tarde, los sábados a las 9 de la mañana, los domingos a las 10 de la mañana, en el momento, porque trabajamos 24 horas al día, 7 días de la semana y los 365 días del año. Y surgen así siempre. Y luego, tan importante como esto, bueno, además el sector ha colaborado muchísimo también. Nosotros tenemos esas guías, pero también dentro de la página de SAN está la guía de OPSA, la guía de la gestión de las alertas. Xavi Pera ha trabajado bastante ahí, trabajó con nosotras. Nosotras avalamos la guía y está en nuestra página web y seguimos colaborando porque, como decía, afecta por igual a todos los sectores. Y las personas consumidoras afecta también a ellas, como las personas más afectadas o como la AFDA, con lo cual lo importantísimo con las personas consumidoras, al mismo nivel que todo esto, es la comunicación. También lo aprendimos muy bien, estamos estableciendo grupos de comunicación importantes. No quiero pisar el trabajo de Marta, pero el trabajo que estáis haciendo en EFSA con la red de comunicación es muy importante. Nosotros tenemos también, desde hace un par de años, hacemos un trabajo muy importante en la comunicación, no solo de las alertas, sino de absolutamente todo lo que hacemos. Desde dentro del Ministerio, que ahora sabéis que pertenecemos al Ministerio de Consumo, también hay un grupo potente de comunicación no solo para comunicar, sino para ver la manera de comunicar. Con lo cual, sí que tenemos claro que la veracidad es lo más importante y la transparencia. Entonces, hay que comunicar de la manera más ágil, porque además ahora también el paradigma de la comunicación cambió. No es decir, bueno, dejadme que estudie, dejadme que analice el agente infeccioso, dejadme que busque la población diana, la que infecta, la población vulnerable, y dejadme que analice la gestión para luego contar las medidas de prevención, las medidas de control y las medidas de tratamiento. Ahora tienes que comunicar en el momento, tienes que comunicar de una manera rápida y tienes que comunicar muchas veces a lo que te están pidiendo, más que a lo que tú comunicarías. Con lo cual, aprendimos, pero tenemos que aprender también mucho más. Es un desafío muy grande el de la comunicación y en eso, bueno, pues también estamos con la Comisión Europea, estamos con todos los grupos trabajando. Así que yo me quedaría con esas dos ideas, con la colaboración y con la comunicación. La EFSA y la Comisión Europea están facilitando y están haciendo una manera de comunicar también diferente a la de antes a través de esos ROA, los informes rápidos de alertas de los brotes, que incluso antes de que se acabe el estudio del brote nos comunica a la población científica, pero también a cómo va el brote. Y quiero incidir también en que la comunicación no es simplemente la manera de comunicar, hay una ciencia detrás de la comunicación. Y yo creo que eso es una de las labores importantes que todavía nos queda también por mejorar. Bueno, hemos hablado con la EFSA, hemos hablado con AESAN. Karma, ¿tú qué
¿Qué crees? ¿Por qué crees que son necesarias, ¿no?, también agencias como AXA en Cataluña, ¿no?, las agencias más regionales o más locales o más cercanas también a la ciudadanía? Bueno, primero de todo, muchísimas felicidades porque vuestro éxito también es un poco el éxito de todos. Al final, las iniciativas locales o regionales son las que están, diríamos, en el día a día, son las que conocen esta sociedad más cercana. Si lo que nos han contado tiene visos de poderse lograr, será porque los que estamos más cerca de tener que hacer esos cambios, ¿no?, sobre todo sobre la población, pues tendremos que trabajar mucho. ¿Por qué son necesarios los trenes de cercanías? Porque vivimos cerca y no hace falta ir de Bilbao a Baracaldo, ¿no?, pasando por Madrid. No quiero decir por nada de Madrid, ¿eh? En resumen, o por Málaga. En resumen, todas las políticas y las estrategias generales tienen que aterrizarse. Entonces, como hay que aterrizar muchísimas cosas, como la ciencia ha avanzado muchísimo, como la sociedad ha avanzado muchísimo en exigencia, porque es lo que hemos decidido entre todos, hay que coordinar todas estas iniciativas de evaluación, gestión, comunicación, mirando hacia arriba, hacia los lados, pero también mirando hacia abajo. Entonces, la proximidad nos da más oportunidades. Además, hay otra cosa muy interesante. Sabemos más todos. O sea, hemos popularizado el conocimiento científico gracias a que tenemos organismos, pues en este caso europeos, o bueno, referencia mundial, agencias nacionales, y el conocimiento se comparte. Entonces, estas oportunidades de compartir y de cooperar son las oportunidades que nos permiten, a nivel más local, hacerlo mejor. Porque no es una cuestión de voy a preguntar, no, hay cosas que ya se deben saber, como ha dicho Isabel o Marta, ¿no? La comunicación por parte de las agencias europeas o las agencias nacionales es rigurosa. Entonces, hay cosas que no hay que empezarlas desde el principio, hay que cooperar. Entonces, yo creo que es la manera, yo creo no, creemos en nuestra comunidad y se creyó ya un año después que vosotros, ¿no? En que era necesario poder focalizar todo eso que sabíamos, libro blanco, o sea, igual que ahora estamos hablando, Pacto Verde, ¿cómo afrontarlo? Al principio de los 2000, teníamos un libro blanco, ¿no? Luego vino el paquete de higiene, ¿cómo lo ponemos? Tal. Y entonces, bueno, mejor preparación técnico-científica, mejor comunicación y cooperación. Bueno, pues había que tener más cerca a los expertos para dar soporte a los inspectores o a las unidades que gestionaban. Había que intentar tener expertos para poner una comunicación en una página web, porque era abrir una ventana que ahora nos parece muy normal, pero al principio del 2000 no era normal. Entonces, todas esas ideas de los que estuvieron en ese momento, pues yo creo que aún nos marcan la necesidad de tener agencias regionales. Rogelio, ¿estás por ahí? Yo te quería preguntar, no sé si se le oye. ¿Sí, Rogelio? Bueno, te hago la pregunta y luego que se te oiga. Como he comentado antes, Rogelio ideó de alguna forma hace 21 años el ICA y sigue con nosotros en nuestro patronato, y además colaboramos también directamente con ASTI, que es el Instituto de Investigación que él dirige.
¿Tú cómo has visto la evolución un poco del ICA, ¿no? Desde que se creó en unas circunstancias determinadas a ahora? Ahora que se lo oiga. Bueno, espero que sí, ¿me escucháis? Bye. Bueno, en primer lugar, siento muchísimo no estar ahí acompañándoos un día tan especial. Celebrar cumpleaños siempre es bueno, porque recuerdas un poco la historia pasada, que hoy lo que toca, pero sobre todo miras al futuro, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el ICA? Bueno, recordar que cuando se crea el ICA estábamos en plena crisis de las vacas locas y había una problemática general pensando que, bueno, pues que con el gran desconocimiento que existía que podía afectar de una manera generalizada a la población. Creo que las crisis alimentarias asociadas a problemas de seguridad nos han puesto, como suele ser, enfrente de la realidad de las cosas. Siempre hemos pensado que vivimos un sistema seguro, ahora con la pandemia nos ha pasado lo mismo, pero a lo largo de la historia siempre hemos vivido crisis alimentarias, casi siempre vinculadas al fraude alimentario. Yo en aquel entonces formaba parte de un grupo europeo sobre fraude alimentario en la Unión Europea, porque entonces la Unión Europea ya intuía que la mayoría de los problemas vinculados a la seguridad alimentaria estaban asociados a los problemas de fraudes que habitualmente personas con un interés de lucro, de rentabilizar y maximizar ganancias económicas a corto plazo no tienen escrúpulos y ponen en riesgo, pues lógicamente, seguridad, la seguridad de las personas. Yo creo que la evolución del ICA ha ido un poco paralela a lo que mis predecesoras ya han dicho. Es decir, la seguridad alimentaria ha puesto de manifiesto que son problemas globales de difícil gestión, en los que la colaboración es fundamental y que tiene un impacto social tremendo. Hoy en día ocupan titulares de prácticamente todos los medios de comunicación, aunque habitualmente la mayoría de los casos están muy localizados. Creo que el sistema europeo es muy seguro y a ello ha sido consecuencia de la contribución de toda esa labor que desde organizaciones como el ICA, la ESAN y por supuesto la EFSA se han venido desarrollando. Se ha contribuido a crear mayor conciencia social. Desarrolláis una labor de comunicación muy importante para poner no solo el mundo científico, el mundo de los medios de comunicación, sino la sociedad, la importancia de lo que es la seguridad alimentaria en algo fundamental como es la alimentación, con la que las personas todos los días interaccionamos varias veces. Trabajáis de una manera, o sea, trabajado de una manera preveyendo, concienciando a las empresas de la importancia de minimizar los riesgos, la importancia que tiene la empresa en evitar que esos riesgos, la cadena de suministro, garantice esa seguridad que todos damos por supuesto, pero no siempre se cumple. Se han mejorado también los sistemas de control, la importancia de identificar los riesgos, los aspectos asociados vinculados a los mismos, poner el foco sobre determinado tipo de contaminantes, ha ayudado a mejorar esos sistemas de control y ha puesto también el foco sobre las prioridades en los sistemas a desarrollar como desde un punto de vista de investigación con nuevos métodos de control. Y, sobre todo, yo creo que ha sido fundamental y dar respuesta a esos tres grandes retos que supone una crisis de seguridad alimentaria, que es un problema global de difícil gestión y ese impacto social que tiene, es la estrecha colaboración que se ha ido desarrollando entre las instituciones, todas involucradas en la prevención de los riesgos alimentarios y también en la colaboración con el mundo de la investigación para avanzar en el conocimiento que ayude a prevenirlos. Es que ricasco, Rogelio. Vamos donde Beatriz. Beatriz, al final, que representa al sector primario, ¿no? que ha sido muchas veces el foco, ¿no? donde se han dirigido muchas miradas y el libro blanco especialmente, ¿no? que iba también dirigido al sector primario. ¿Cuál crees tú que ha sido la contribución que ha tenido el sector primario en la seguridad alimentaria durante este tiempo, durante estos 20 años, por poner una fecha, Beatriz? Buenos días a todos y, bueno, yo también, como no, desear felicitaros por estos 20 años más uno y desearos, bueno, pues toda la continuidad, ¿no?, para que sigáis durante todo el tiempo posible, ¿no? En relación al papel del sector primario, el sector primario es el primer eslabón.
es el primer eslabón de la cadena. Por lo tanto, cualquier actuación que se haga en el sector, en una explotación, pues va a tener mucha repercusión a lo largo del resto de la cadena. Por ello, una gestión correcta de las explotaciones pues, juega un papel fundamental en la calidad final del producto. Como hemos visto, la sanidad animal, el bienestar de los animales y el respeto al medio ambiente son imprescindibles. Y no debemos olvidar que los consumidores son muy exigentes y cada vez exigen que se cumplan toda una serie de requisitos, ¿no? Y estas garantías. Y además, cada vez más esto lo van trasladando a sus hábitos de compra, ¿no? Yo creo que en España llevamos más de 20 años mejorando la producción ganadera a través de programas de control y erradicación de enfermedades, pero también a través de la implicación de los ganaderos y de la concienciación como productores de alimentos. Para esto se han desarrollado toda una serie de guías nacionales de correctas prácticas de higiene en las diferentes producciones. Y en estas guías lo que se trata es precisamente de orientar al ganadero de lo que son y no son buenas prácticas de higiene, cómo mejorar, qué medidas tienen que poner en práctica precisamente para llegar a obtener un producto final que como demanda la sociedad y con todas las garantías higiénico-sanitarias. Y bueno, ya que estamos en el País Vasco, a mí me gustaría resaltar un éxito de estos últimos 20 años, pues por ejemplo, ha sido la erradicación de la tuberculosis, ¿no? En el País Vasco. Aquí nos tenemos que remontar a mucho más de 20 años. Han sido generaciones de veterinarios de la Administración, veterinarios privados, ganaderos, ¿no? Y bueno, por fin se ha culminado y el País Vasco, todo el territorio, es libre de tuberculosis bovina y eso bueno, tendrá su repercusión, sin lugar a duda, en una mejora de la salud pública. Vuelvo a ti, Beatriz. Empezamos otra rondita, pero hablando un poco de todo esto que comentabas, ¿no? Es verdad que también el libro blanco hablaba de la cadena alimentaria, de la relación entre los distintos eslabones de la cadena. Y yo te quería preguntar un poco a nivel estatal, ¿cómo se consigue esa conexión entre la sanidad animal y la salud humana, ¿no? que es difícil de conectar igual? ¿Cómo se ha hecho a nivel estatal? No es tan difícil. Como todos sabéis, en España existe el Plan Nacional de Control, de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Es un plan integral que nos incluye a todos, desde la producción primaria hasta los puntos de venta del consumidor final, y en ese documento se describe los controles oficiales que hay que ir haciendo a lo largo de toda la cadena y el papel de cada administración, cada una en el ámbito de sus competencias. Este plan lo coordina la ESAN. Yo simplemente me imagino que Isabel a lo largo de la jornada hablará de ello, con lo cual yo simplemente me gustaría decir bueno, que el Ministerio de Agricultura participa con 19 planes específicos, planes muy diferentes, desde un plan de control oficial de la alimentación animal o de la higiene de las producciones ganaderas, o hablando de trazabilidad tan importante, de la identificación de los animales, planes en pesca, bueno, hay hasta 19, ¿no? Y el objetivo es mejorar o reducir los riesgos para la salud de las personas, de los animales, de las plantas, a través del cumplimiento, ¿no? de toda la legislación de seguridad alimentaria, de sanidad animal y de sanidad vegetal y de bienestar animal. Además, aparte de este marco común que nos engloba todo, yo creo que en la actualidad tenemos yo diría una magnífica coordinación tanto con el Ministerio de Sanidad y con la ESAN. Trabajamos conjuntamente. Hemos ya dado un pequeño salto. Si esto me lo hubieses preguntado hace 6 o 7 años, te hubiese dicho, sí, bueno, nos coordinamos, pero no nos coordinábamos. Más que nada, nos pasábamos información. Actualmente ya sí que tenemos de verdad mesa de coordinación
trabajamos conjuntamente, cada uno en nuestro ámbito. Y yo, por ejemplo, pondría como ejemplo que la gestión que se hace para el control de los brotes de tosinfecciones alimentarias. Cuando hay un brote de salmonela, ya tenemos hecho un protocolo y ahí participamos, creo que son 4 ministerios, porque participa el Ministerio de Agricultura para la investigación que hay que hacer a nivel de las granjas. Está la ESAN con la investigación que hay que hacer en los centros de embalajes o en industrias alimentarias, pero tenemos el Instituto de Salud Carlos III para todo el tema de la secuenciación. Muy importante compartir la secuenciación de las personas y de los animales para ir al origen de la infección y, como no, también el CECAES. Existe un protocolo y funciona de manera natural y muy bien, con lo cual yo creo que esa coordinación a nivel nacional existe. Isabel, por alusiones casi, ¿no? Como coordinadoras que sois desde AESAN del PENCOCA, desde el 2007, que fue el primer plan, ¿cómo lo has visto evolucionar? ¿Qué resultados destacarías? Bueno, yo, como decías al principio, me incorporo recientemente a AESAN, pero hay un equipo de trabajo enorme y lo que estamos viendo pues, de la evolución del PENCOCA es ya no un salto cuantitativo, porque han ido pasando los años, hemos ido aprendiendo y hemos ido colaborando, sino un salto cualitativo impresionante. El primer plan que decías, que empezó en el año 2007, son planes quinquenales, era casi puramente descriptivo e identificando necesidades. En el segundo plan, esas necesidades, que fue la primera que se encontró, era la colaboración y la cooperación. Se trabajó con las comunidades autónomas. Se elaboraron las necesidades de las comunidades para hacer el plan del control oficial en las regiones. El tercer plan, que es el del 2015 al 2020, ya incorpora los temas del sistema de calidad, de la mejora continua año a año, en todos los eslabones de la cadena. Y ya el cuarto es el más integral. No voy a decir que es el mejor, sí que voy a decir que es el más completo hasta este momento, porque espero que el que tengamos después, en el año 2027, sea mejor que este todavía. Sí que hubo unos cambios y mucha mejora. Primero, utilizamos la evaluación de riesgo para establecer los criterios para establecer los controles. Es mucho más colaborador con las comunidades autónomas. Nos costó mucho más hacerlo porque, como decía Beatriz, fue un trabajo de gestión con 4 ministerios que estamos en el plan. Está el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está el Ministerio de Sanidad, por los parte de controles en frontera que les toca, en Sanidad Exterior, está el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la parte del control del SOIBRE, y está el Ministerio de Consumo con 2 partes, con la Dirección General de Consumo y con la agencia. Nosotros coordinamos el programa entero, pero hay 4 ministerios que están trabajando. Aspectos importantes que yo creo que incorporamos nos reunimos con comunidades autónomas para establecer criterios comunes en todos estos programas. Nosotros tenemos 16, el mapa tiene 19. Nos basamos en la evaluación del riesgo, con lo cual las evaluaciones nos ayudan muchísimo a qué hacer el año que viene, porque hacemos una evaluación anual que publicamos en la web. Me imagino que conoceréis, porque año a año publicamos la evaluación del PENCOCA en la web, y los resultados de esa evaluación nos sirven para calcular el riesgo para el año siguiente y decir, inspeccionamos más aquí, inspeccionamos aquí, o con más frecuencia aquí o aquí. Y luego, la otra cosa muy importante es que con la experiencia anual y con los riesgos que estamos viendo cada año, incorporamos nuevos programas. Entonces, hay programas de venta por Internet, hay programas de antibioresistencias, que estamos trabajando mucho con el PRAN, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y hay un programa del que estamos sacando mucho pecho últimamente, y bueno, me gustó mucho la presentación de Javier, que yo creo que hiciste un resumen fantástico de todo lo que estamos hablando, que es un programa de comedores escolares. El programa 16 del PENCOCA, lo que estamos haciendo es que inspectoras e inspectores de las comunidades autónomas, con la frecuencia que hemos identificado, que establecimos esos criterios, también inspeccionen los comedores para garantizar ese acceso a dietas saludables que niños y niñas y adolescentes de nuestro país, porque también en nuestro país hay problema de falta de accesibilidad a esas dietas saludables, tengan acceso al menos un día a estas dietas y luego cuando lleguen a sus casas hagan de agentes de cambio también en sus casas. Con lo cual este es uno de los programas que lanzamos este año. Estamos trabajando con las comunidades autónomas en establecer estos criterios mínimos y bueno, es un programa que es muy interesante. Y ya
Otra cosa muy importante que estamos haciendo, gracias a los mecanismos de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, es que estamos utilizando dinero de eso para hacer una aplicación que le pusimos de nombre Tulsa, que así estamos ya adelantándonos antes de que la lancemos, pero estamos haciendo una aplicación informática para facilitar todo este trabajo. Que el trabajo del Plan Nacional de Control Oficial se enriquezca y recoja los datos mucho más rápido. También lo decías tú, electrónicamente podemos recoger esos datos, enviarlos inmediatamente a las instituciones solicitantes, a EFSA y a la Comisión Europea, para hacer la evaluación de riesgo mucho más rápido. Es una plataforma que nos servirá a las comunidades autónomas y a nosotros para recoger el riesgo y para hacer una evaluación mucho más rápida. Y con todo esto también, bueno, luego puedo, si sale en la conversación, estamos elaborando una nueva estrategia de seguridad alimentaria y nutrición, y ahí una de las partes importantes es también la formación. Y también aprovecho, como decía Beatriz ahora, para anunciar aquí que vamos a establecer una formación dentro del plan del control oficial, una formación a comunidades y con comunidades autónomas, y el primer módulo, el primer curso será aquí, será en Vitoria la semana que viene. Vamos a inaugurar el curso de formación de formadores y de formación en el plan de control oficial la semana que viene. Bueno, en el plan del PENCOCA luego nosotros hacemos nuestra propia adaptación en Euskadi, ¿no? Adaptada, y hablamos aquí del PVCOCA que tenemos, pues para coordinarnos también entre gobiernos, diputaciones, porque el entramado institucional ya vemos, ¿no?, cómo va, pero es que todavía luego en Euskadi lo acabamos de rematar también con el reparto competencial que tenemos. Hablando de planes, Carme, vosotros tenéis planes de seguridad alimentaria de Cataluña desde el 2007. ¿Qué objetivos habéis logrado con la implantación de estos planes de seguridad alimentaria desde entonces? Pues es nuestro documento estratégico que aterriza todas las programas, políticas, no solo los programas de gestión, de vigilancia y control, que sería, sino que ya desde el primer momento surgió como un plan que tenía algo más, ¿no?, dentro de nuestras posibilidades. Ahora el Gobierno, creo, si todo va bien, dentro de una semana aprobará ya este último plan, que nos llevará hacia el horizonte 26, más evolucionado, pero bueno, con el del 7, pues empezó pues una idea primero de tener que reunirnos con nuestros colegas de los distintos departamentos que intervenían en la cadena alimentaria, que tenían responsabilidades desde los de medio ambiente hasta los de consumo, y conseguimos sentarnos todos en la misma mesa de la cocina, no del comedor, de la cocina, porque si antes he dicho que la necesidad de los trenes de cercanía, ahora digo la necesidad de sentarte en la mesa de la cocina para cocinar. El menú que tenemos hay que acordarlo entre todos, porque todos tenemos responsabilidad o con la materia primera o con el primer plato, el segundo, el postre, el café, y entonces eso cuesta. Y el primero sirvió precisamente para sentarnos. Y luego de esto, para sentarnos, para decir cómo aterrizamos lo que nos toca y que además sea inteligible y que además nos hablemos y además nos coordinemos, pero al final la coordinación son caras, personas y mucha saliva, porque hay que, bueno, no todo sale espontáneamente, entonces es esta obligación. El plan es este compromiso comunitario de todos los departamentos que intervienen y que además nos obliga a monitorizarnos, ¿vale? Entonces, tenemos, derivado del plan, tenemos un seguimiento de objetivos, de indicadores, y entonces, pues bueno, sacamos nuestros informes anuales de cómo hemos hecho las cosas. Entonces, bueno, nos ha servido para tener esta idea conjunta, para relacionarlo con los planes nacionales, para relacionarlo también
con la administración local, porque al final como administración autonómica tenemos unas responsabilidades, y también en Cataluña los municipios tienen las necesidades de control en la última parte de la cadena, minorista y restauración, también los tenemos sentados, con tal que al final la cocina está llena, pero de momento, pues bien, o sea, seguimos todos ahí, y es un mecanismo para trabajar en tiempos de paz, cuando luego nos vienen las crisis y no tienes tiempo de conocerte, porque entonces ya tienes que entrar directamente pues, a resolver problemas. Nos ha ido bien. O sea que... Marta, en 2019 te designaron para, entre otros 19 científicos y científicas, para preparar la Cumbre de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, y en concreto participabas en el Action Track sobre cambiando a hábitos de consumo sostenible. Qué difícil, qué reto. ¿Qué destacarías de tu participación en ese grupo? Bueno, cuando la FAO y otros organismos analizaron la contribución de los sistemas alimentarios al cambio climático, se dieron cuenta de que las cifras hablaban por sí solas. Un 30% de la producción de alimentos, un 30% contribuye al cambio climático. Digamos. Entonces, no hay otra que intentar poner remedio. Y ahí la Unión Europea ha sido pionera con estos objetivos, con el Green Deal, con la estrategia de la granja a la mesa, con estos objetivos que yo diría más que son objetivos aspiracionales, porque veremos si se pueden cumplir, pero está bien que estén ahí como un objetivo a medio y a largo plazo. Y claro, las Naciones Unidas, con los Estados miembros que habían suscrito los pactos de desarrollo sostenibles para el 2030, se dieron cuenta de que o hay que meter la quinta marcha o la sexta o no vamos a conseguirlos, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces, por primera vez, después de muchísimos años, una cumbre de sistemas alimentarios. Y ahí quedó muy claro que esta cumbre debía responder a criterios científicos, debía oír, la voz de los científicos debería ser oída. Y ahí es cuando empezó esta maquinaria de identificar 20 científicos globales para que pudieran contribuir. Y yo tuve la suerte y la sorpresa de estar ahí. Y lo que es muy claro es que hay que cambiar la dieta. Cambiando la dieta contribuiremos a que haya menos gases de invernadero, que el impacto de la dieta en el clima sea menor. Pero esto, como bien has dicho, es muy fácil de decir, pero muy difícil de realizar. Y hay varios elementos ahí. Si evitásemos los desechos, ya contribuiríamos muchísimo a que toda la producción por lo menos fuera útil y no se diera lugar al final a acabar en la basura. Y entonces esto es algo que es muy claro, que hay que cambiar la dieta para que venga de un sistema alimentario más sostenible. No es una dieta sostenible, sino es una dieta de alimentos producidos de forma sostenible. Para eso hay que invertir más en investigación y la financiación. Hay que también pensar no como está ahora todo dirigido hacia el producto final, sino que el producto final tiene una trayectoria y tiene una vida en la que intervienen muchos componentes que son los que producen los gases de invernadero, cómo disminuirlos, y porque la población mundial sigue creciendo, tenemos que seguir produciendo alimentos para esta población mundial, pero no podemos hacerlo como hemos hecho hasta ahora, a través de más tierra arable, más agua, más fertilizantes, más pesticidas. Esto se ha acabado. Entonces, la innovación va a ser crucial para poder conseguir los retos que nos presenta el futuro. Y esto es algo que la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas también hizo hincapié, que es una necesidad el desarrollo de las biociencias, como ha dicho Javier, los nuevos sistemas de edición genética, nuevos sistemas de las breeding techniques, que me faltan las palabras en castellano,
van a ser cruciales, porque quizás es la única herramienta que vamos a tener para conseguir cuadrar el círculo, tener más producción orgánica, con más eficiencia, con menos tierra, con menos agua. Entonces, eso es uno de los temas que la cumbre habló. También una cosa va detrás de la otra, la innovación. Sin innovación no podemos conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, y para conseguirlo la sensorización del campo, que también se ha hablado, es muy importante. Todo se puede medir y todo se puede medir de manera muy automática y se está ya midiendo en muchas explotaciones agrícolas y ganaderas. Se trata también de que estos datos que recoge el productor sean disponibles para utilizarlos en la evaluación de riesgos y poder tener una fuente de datos actuales y real time. Pero no nos debemos engañar, la sostenibilidad son 3 pilares. El pilar social, ahí es donde está la salud, el pilar ambiental y el pilar económico. Y sin uno no podemos conseguir lo otro. No podemos tener una sociedad social perfecta con una población empobrecida, con los granjeros, con los productores primarios que no tienen un retorno económico de lo que producen. Entonces, ahí es por eso que la colaboración va a ser más y más importante, no solo entre agricultura y sanidad, sino también con los sectores económicos, con los ministerios de economía, y eso hace que la complejidad sea tal que sea difícil, pero es el único camino, no tenemos otro. Entonces tenemos que ir hacia ahí. La necesidad de las tecnologías digitales y la necesidad también de interfaces ciencia-policy. Policy entendido como políticas, no como política de partidos, sino como políticas, como herramientas que van a mejorar a la población y que sean útiles para los gestores del riesgo. Y en eso también la Unión Europea es líder. La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Investigación, está trabajando también en analizar qué sistemas existen actualmente que den consejo científico a nivel global, que traduzcan lo que se sabe, a los conocimientos científicos, para que los gestores del riesgo puedan tener políticas que comprendan los retos que tenemos y que tengan en cuenta el sector primario, tengan en cuenta al consumidor y tengan en cuenta el bolsillo de todos estos, porque sin esto no vamos a poder avanzar ni en el aspecto social ni en el aspecto medioambiental. Otro aspecto muy importante que se ha hablado es que es el sistema de una sola salud. Las zoonosis, aprendimos que las zoonosis son infecciones compartidas entre animales y humanos, y ahí se ha avanzado muchísimo en las resistencias antimicrobianas, pero ahora entra otro componente que es el medioambiental y los polinizadores, cómo afecta todo al medio ambiente, cómo afecta la deforestación en unas partes de África o en unas partes de Asia, en el hecho de que salgan a la luz virus que estaban ahí y que ahora nos llegan a la población. Y tenemos también que aprovechar todo lo que la población ha aprendido de la pandemia para introducir el concepto de que estamos todos en un mundo global y los animales, las personas y el medio ambiente tenemos que ir de la mano con la economía para poder responder a los retos tan impresionantes que tenemos hoy en día y que nos van a permitir avanzar como sociedad. Bueno, pues te voy a enganchar con lo Ángel y a Beatriz un poco preguntarle, ¿no? Que se dice que el 75% de las enfermedades infecciosas de los humanos provienen o tienen su origen, ¿no? en los animales, ¿no? La estrategia One Health, de la que tanto se habla y que es una estrategia muy importante para evitar riesgos. ¿Cómo hemos avanzado en el abordaje? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Nos puedes comentar un poco cómo ves el desarrollo de esa estrategia? Bueno, es un poco controvertido, ¿no? En los últimos años hablamos mucho de One Health. Yo creo que últimamente, todas las semanas casi, hay alguna jornada o algún acto donde se habla de One Health. Sinceramente, yo creo que nos falta mucho para la práctica.
Sí, el concepto existe, cada vez está más interiorizado, pero cuesta ponerlo en práctica. Sí que hemos avanzado, y la verdad que en el Ministerio con CECAES pues cada vez sí que trabajamos cada vez más en One Health, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Pero yo soy aquí, por lo que he visto en la presentación, la única veterinaria, ¿no? Yo creo que los veterinarios lo tenemos muy asumido. Siempre hemos trabajado en One Health. Hace poco estuve en el Día Mundial de la Veterinaria y lo dije, en 1920 y pico, las facultades de veterinaria cogieron como lema de Hygiene Pecoris Salus Populis, la higiene del ganado, la salud del pueblo. O sea, los veterinarios lo llevamos en nuestro ADN y nosotros como veterinarios trabajamos para el One Health. Sin embargo, a los médicos yo creo que les cuesta más. Ya van cogiendo, ¿no? y ya como concepto ya lo tienen asimilado, pero les falta ponerlo en la práctica. Y cuando tenemos algunas jornadas conjuntas de estas de One Health, que yo he participado en alguna, hasta se sorprenden del trabajo que hacemos los veterinarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se va por el camino, pero que nos queda todavía mucho para que en la práctica no sea así y sobre todo ahora también, ya no solo los médicos, no quiero ni mucho menos, hacen una labor maravillosa, la tercera pata, el componente medioambiental, que ese todavía va más retrasado, ¿no? Entonces, bueno, vamos bien, pero todavía le queda recorrido para una práctica real del concepto. Isabel, ¿cómo ves tú el tema de cómo se aborda el One Health desde otras instituciones o cómo lo veis desde AESAN? Simplemente complemento a lo mejor información que decía ahora Beatriz y que decía Marta. Yo creo que nos falta a lo mejor ese componente todavía de la parte ambiental. No estoy tan segura de si la profesión médica le cuesta llegar a eso. Sí que casi en todos los estamentos tenemos ese prurito que dices, bueno, esto es mío y espera. Y sí puedes entrar, pero esto es mío. Pero bueno, yo creo que eso ya lo estamos venciendo. Pero yo creo que también para el componente ambiental, además de contar con toda la gente que está trabajando a nivel ambiental, nos hace muchísima falta la ciudadanía. Es el convencer, el hablar y que la ciudadanía también tiene que participar de todo esto. Decimos el sector económico sí, pero también la ciudadanía. Es decir, hablando del tema ahora de la alimentación, es que si no hay una ciudadanía informada y responsable a la hora de consumir, da igual no, pero los productos que haya en el supermercado también pueden ir por un lado o por otro. La ciudadanía impulsa al sector al producir. La demanda que generes tú desde el consumo facilita y cambia la oferta. Entonces, si hay una ciudadanía responsable, crítica cuando va a comprar, y para eso necesita conocimiento que se puede adquirir a través del etiquetado, que puedan saber lo que hay ahí dentro, conocimiento a través de, o compromiso, no conocimiento, compromiso a través, como decía Carmen, de que los productos de proximidad son los más saludables y los más sanos. Y cuando hablamos de proximidad, si son próximos, son de temporada, porque no puedes hablar de proximidad de fuera, con lo cual llámale kilómetro cero, llámale ecológico, productos de temporada, los que tienes aquí cerca, productos frescos. Entonces, si somos capaces de cambiar en la ciudadanía esos hábitos, de irte a productos frescos, de irte a productos de temporada, de irte a productos de proximidad, podremos ser capaces de conseguir también ese abordaje de One Health. Si me dejas, algo que no hacemos nosotros, pero que escuchamos en alguno de los congresos médicos, que a mí me gustó muchísimo cuando lo explicaron, y vuelvo a traer el tema de los comedores, decía, esos niños y niñas que están en colegios en donde hay huertos, o en colegios que están cercanos al campo y que salen dentro de sus actividades escolares y educativas a visitar las granjas, valoran muchísimo más esos alimentos. Entonces luego sí que tiran y sí que quieren en casa comer la lechuga, los tomates, las zanahorias, porque los ven crecer y son de ellos, y ven en las granjas todos esos alimentos, con lo cual es un cambio cultural que tenemos que hacer para favorecer también el One Health. No creamos que es una cosa de las instituciones, es una cosa de la sociedad. El cambio económico y el cambio social también tiene que venir por ahí. No sé si Carmen quieres comentar algo. Yo creo que One Health, a mí me contaban cuando empecé en esto de la veterinaria,
que la rebotica de los farmacéuticos de pueblo se juntaban el médico, el veterinario y el hipotecario, ¿no? Y que eso pues arreglaba muchos de los problemas de salud de esa comunidad, ¿no? Que luego solían hablar con el alcalde. O sea, eran estas, y el cura, esas fuerzas vivas. Bueno, igual la fórmula puede funcionar, ¿no? Porque al final tenemos más profesionales, porque hemos dicho que, o al menos yo lo valoro así, que realmente la tecnología, la profesionalidad nos va a favor, ¿eh? En este concepto One Health, los ambientólogos, o sea, tenemos que conseguir que esta gente que ya ha empezado y ya tenemos varias generaciones o varias promociones de ambientólogos, entiendan este criterio de zoonosis, este criterio de enfermedades que van a venir, ¿no? Porque estamos atacando el medio de los animales y de las plantas, ¿eh? O sea, son sufridoras que son más silenciosas, pero también las estamos atacando. Entonces, yo confío en la ciencia y en los profesionales. Ahora falta que alineemos las políticas, porque esto es, yo creo que es el kit de la cuestión para posibilitar pues que pasen las cosas. Bueno, la visión holística de nuestro mundo, el mundo animal y el mundo humano, pues ya es antigua, pero quizá, bueno, pues la marca nos venga bien para recordar, ¿no? Esta marca One Health. Pues un poco lo mismo, pues hay que pasar a la acción porque, bueno, la teoría la vamos sabiendo, ¿no? Tenemos profesionales, tenemos la necesidad y yo creo que habrá que buscar ya los compromisos. Y aquí la proximidad es otro punto de compromiso, porque al final lo que conoces, es decir, oye, ¿conoces el lineal de un supermercado o conoces un huerto? Pues hay que conocer las dos cosas. Y entonces esto con proximidad se puede conseguir, podemos hacer acciones más locales que vayan sumando. Y estar atento a las acciones y las normas, porque al final, si hay una norma que nos obliga, pues habrá que implantarla. Pero bueno, el sumatorio de pequeñas cosas quizá nos pueda dar buenos resultados. Bueno, antes Marta hablaba de innovación, avances tecnológicos, investigación, ¿no? Que son las herramientas que nos van a permitir los avances. Y yo le quería preguntar a Rogelio, que, bueno, pues que como director general de ASTI, que es un centro tecnológico de referencia en el medio marino y también en la alimentación, bueno, pues han cambiado mucho las tecnologías también en estos 20 años, ¿no? Y no digamos antes, ¿no? ¿Y cómo valoras un poco la evolución de los métodos de control de los alimentos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo diría, perdón, que la respuesta casi siempre está en la ciencia, ¿eh? La hemos visto con el tema de la pandemia y todos los problemas, todos los retos que mis compañeras están poniendo encima de la mesa, la respuesta está en la ciencia. Y el tema de control es una parte fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y ha evolucionado mucho, ¿eh? Yo diría que básicamente estamos avanzando en dos grandes campos de conocimiento. Uno es el tema de la espectroscopía, que está desarrollándose cada vez más sensibilidad y sobre todo incorporándolo en sistemas que permiten desarrollar sensores online y sensores online, que se conectan además con la nube y nos están dando información en tiempo real y además con bastante precisión cada vez más. Es decir, no solo miden rapidez y en tiempo real, sino que cada vez con mayor precisión y mayores límites de detección. Y el otro gran avance se está produciendo en todo lo que tiene que ver con la secuenciación, con el ADN y además la integración con la digitalización, ¿eh? Hoy en día seguimos visualizando los métodos de control como laboratorio con personas con bata blanca y eso se existirá, pero existirá más quizás desde un punto de vista de la investigación. Desde un punto de vista de control cada vez veremos menos personas con bata blanca y veremos cada vez más sensores
online y offline, con de todo tipo vamos a decir, de reactivos incorporados de una manera imbebida en los sensores que nos van a permitir hacer desde secuenciaciones hasta medidas espectroscópicas para poder controlar la mayoría de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que de alguna manera van a definir las especificaciones de seguridad de los alimentos, desde la finca o desde la granja hasta la mesa. Un poco también sigo contigo. La trazabilidad es uno de los principios de la seguridad alimentaria y además antes también comentaba Javier que las personas consumidoras cada vez quieren saber más, ¿no?, de los alimentos, deberían de querer saber más además de los alimentos que consumen, ¿no? Está el tema del origen, está las reclamaciones además que desde regiones como nosotros hacemos de que aparezca el origen regional también en las etiquetas, no solo el estatal. Hablamos de blockchain, ¿no? Hablamos de cosas que a veces repetimos, ¿no?, y algunos no entendemos muy bien todavía lo que son, pero bueno, que son cosas, ¿no?, que están ahí también para mejorar, ¿no?, toda la seguridad alimentaria y bueno, pues para dar más información. Rogelio, ¿cómo puede contribuir para la mejora de la seguridad alimentaria y también para que las personas consumidoras estén más informadas y realmente sean más consecuentes con lo que consumen, todo el control digital de las cadenas de suministro en las que estamos trabajando tanta gente? La digitalización es la gran revolución que nos viene en todos los campos y especialmente también en el mundo de la seguridad alimentaria, con dos vías. Uno, con la vía de la comunicación a las personas. Todos tenemos hoy en día un móvil, un smartphone que prácticamente puede mirar código de barras, puede mirar códigos QR. Podemos tener mucha información directamente concentrada y disponible. La digitalización y la introducción de tecnologías como blockchain u otras que hay para al final es capturar información y mantenerla y trazable de la misma información a lo largo de la cadena de valor y a la medida que se van produciendo segregaciones, seguir aportando esa información para tener una trazable información de todo lo que está pasando con un alimento desde que se ha producido hasta que llega a cualquier punto de la cadena o al consumidor. Eso es un valor en potencia tremendo para informar al consumidor, desde saber cómo se ha producido el alimento hasta qué tipo, si se quisiera, qué tipo de tratamientos se han podido utilizar, qué tipo de controles, la garantía, bueno, todo, porque al final la digitalización permite concentrar muchos datos en poco espacio. Las tecnologías de blockchain y otras lo que están simplemente son tecnologías de informáticas, no voy a hablar sobre ellas, que lo que te están permitiendo es garantizar la seguridad de la transmisión de los datos, que esos datos no se alteren y que esos datos sean disponibles en un formato para que al final sean comunicables con los distintos programas y softwares que tenemos, porque igual que cuando uno compra un smartphone se encuentra que no tiene un sistema de cargar la batería universal, pues con el tema de los datos nos está pasando un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que además todo este aspecto de digitalización de la cadena con este tipo de herramientas que permiten captar mucha información, que sea trazable y que esa información sea, vamos a decir, comunicable en un idioma informático común, tiene también una gran oportunidad desde el punto de vista de mejorar la seguridad. Y yo desde un punto de vista de análisis, de aplicar la inteligencia artificial para generar escenarios de riesgo preventivos, escenarios de riesgos que nos ayudan a poner el foco donde hay mayores probabilidades de que se ocurran realmente incidentes de seguridad alimentaria. Hoy en día, con todo lo que estamos hablando, a pesar de todo lo que estamos viendo y de la disponibilidad que hay de alimentos, el precio sigue el factor de compra principal. Y los consumidores tenemos una gran responsabilidad, incluso hasta de provocar los riesgos y hacer que crezcan. Cuando estamos comprando un producto barato y lo estamos comparando con un producto que puede ser local y que es pues, quizás 2 o 3 veces el precio, porque a veces nos encontramos con esas diferencias en el mercado, casi siempre nos preguntamos por qué uno es caro y no nos preguntamos por qué el otro es barato. Y el que es barato es porque normalmente está producido en unas condiciones, bueno, podríamos hablar de esclavitud del siglo XXI, en unas condiciones sociales inasumibles, con riesgos importantes posiblemente su proceso porque no se han utilizado los sistemas de control exigibles, porque
incluso se ha podido sustituir las materias primas. En definitiva, yo creo que el riesgo de que puedan producirse en el futuro, en una situación como la que estamos viviendo, de crecimiento de la demografía, escasez de las materias primas, ya no solo por la guerra de Ucrania, no hay que seguir produciendo hasta casi un 70% de alimentos más de los que estamos produciendo hoy en día. Hemos visto ya que no se pueden producir con sistemas actuales y, lógicamente, la demanda sigue creciendo y en esas oportunidades entre alteración de la oferta y la demanda van a aparecer fraudes alimentarios y esos fraudes alimentarios van a implicar riesgos. Entonces, la inteligencia artificial va a poder predecirlos con bastante precisión y la digitalización de todas las cadenas de suministro va a ser fundamental precisamente para poder evitarlos y trabajar con anticipación. Creo que las agencias de seguridad alimentaria van a tener que introducir herramientas de inteligencia artificial cuanto antes porque les va a ayudar y a facilitar mucho el trabajo. Bueno, tenemos mucho trabajo, gracias que tenemos muchos centros de investigación y muchas entidades que se dedican a la investigación y a mejorar todo lo que es las herramientas tecnológicas. Isabel, AESAN, además de seguridad alimentaria, siempre está obligado a la nutrición. Y ya en 2005 se puso en marcha la estrategia NAOS. Luego en la segunda mesa Santiago nos va a hablar también de temas de este tema, ¿no? Pero para fomentar la alimentación saludable, para reducir la obesidad. ¿Qué logros o cómo ves también, ¿no?, lo que se ha conseguido a través de esa estrategia y evidentemente qué nos queda por conseguir? Efectivamente, la agencia nace sin el componente de nutrición, pero rápidamente se incorpora. Lo que hoy se habla como la seguridad alimentaria está garantizada por esa inocuidad de los alimentos y esa nutrición, esa calidad de los nutrientes, una calidad que tiene que ser saludable, sostenible y segura. Se incorpora y se hace una estrategia con un ámbito muy amplio, no solo de alimentación, sino también de actividad física, y con un objetivo muy claro, que es luchar contra la obesidad. Es una pandemia, hay una epidemia de obesidad en España, hay una epidemia de obesidad en Europa. Las cifras de la Encuesta Nacional de Salud hablan de más de un 50% de población adulta con exceso de peso y de niños y niñas que conocemos a través del estudio Aladino, que es el estudio que hacemos dentro del marco europeo de la OMS, el COSI. Cerca de un 40% de nuestros niños y niñas tienen exceso de peso. Y eso es inaceptable en la sociedad en la que tenemos. Tenemos un país muy verde, tenemos un país en donde se puede cultivar y tenemos mucha alimentación muy fresca, muy segura, muy saludable, y hay un exceso de peso. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que lanzar políticas atrevidas y políticas pues, en busca de esa reducción de la obesidad. En esa definición de políticas no me voy a extender mucho, las voy a nombrar porque la presentación de Javier al principio las definió todas y luego completada también con la idea de los sistemas sostenibles de Marta. Es decir, no estamos inventando la rueda. Todos los países más o menos estamos hablando de las mismas políticas. Otra cosa es cómo las vayamos implantando, pero para reducir la obesidad estamos hablando de reformulación de los alimentos por convenio con el sector, un convenio que hicimos en el año 2007 que vamos a presentar ahora los resultados y a ver si podemos seguir con ese plan de reformulación de los alimentos. Por políticas en la nutrición estamos hablando de un etiquetado frontal, es ayudar a las personas consumidoras a identificar esos alimentos saludables y sostenibles. Nosotros decimos siempre las 3 S de la alimentación, seguros, saludables y culturalmente y ambientalmente sostenibles. Pero ahora creo que lo vamos a cambiar, nos quedamos con la 4ª S de vuestra consejera, que dice singulares, que hablan de ser culturalmente sostenibles. Yo creo que es lo mismo y está muy bien también. Con lo cual, esta parte del etiquetado para facilitar a la población que cuando vaya a comprar sepa qué es lo más saludable, y este etiquetado que solo habla de alimentos procesados, es decir, sabemos que los alimentos frescos es a donde tenemos que ir y que si consumes procesados, que consumas procesados lo más saludables posibles. En el ámbito de las políticas también hablamos de ayudar a las más jóvenes de la casa, niños, niñas y adolescentes, a que no estén expuestos a la publicidad de estos alimentos no sanos o no saludables. Es decir, trabajando en la publicidad de los alimentos.
Hablamos de etiquetado, hablamos de reformulación, hablamos de publicidad y hablamos también, que decías tú, Javier, de fiscalidad. Es otra de las herramientas que tenemos para poder luchar contra esos alimentos saludables. Tenemos la fiscalidad de las bebidas azucaradas, podríamos seguir hablando por ese tema de seguridad alimentaria. Como decía, todo ello para luchar contra una pandemia que es un problema de clase social y es un problema de género. Acabamos de editar un trabajo con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil de la doble desigualdad existente en el ámbito de la pobreza, en el ámbito de la obesidad. Los niños de las clases más desfavorecidas tienen más obesidad, más exceso de peso, tienen menos acceso a estos alimentos saludables, a lo mejor tienen menos conocimiento también, o tienen más facilidad en la organización de la familia de acceder a ellos. Con lo cual tenemos que identificar dónde están estos grupos vulnerables, tenemos que identificar cuáles son estos niños y niñas que tienen estos problemas más grandes de obesidad y hacer políticas encaminadas hacia ellos. Con lo cual yo creo que la estrategia, lo que sí que estamos viendo es que desde el año 2011, que tenemos el estudio Aladino, la obesidad empezó a disminuir, pero desde el año 2015 estamos en una meseta, con lo cual todas las cosas que hagamos no van a ser suficientes. Es decir, tenemos que seguir por este camino, favorecer dietas saludables, sostenibles. Tenemos una gran expectativa y una gran expectación en la estrategia de la granja a la mesa, porque si se cumple todo lo que se hace ahí, yo creo que vamos a ir todos mucho mejor. Nos falta la rama de la persona consumidora, que lo que tenemos que hacer es informar, informar, informar. Y no solo informar, la alimentación yo creo que está ahora en boca y en la cabeza de todos nosotros. Yo creo que hasta ahora no, pero todo el mundo ahora está empezando a estar preocupada por su alimentación, con lo cual tenemos que recibir qué es lo que hay en la sociedad civil, que están trabajando muy intensamente en todos estos temas, recibir e incorporarlos en nuestros trabajos también. Bueno, ha quedado claro que las 4 S, el copyright es de aquí. Está aquí, está aunque aquí. se utilice, porque luego venís, cogéis las cosas. Está aquí. Un poco, yo quería hablar también de otro tema que es importante, que hemos estado repitiendo, que es la colaboración, la coordinación entre instituciones, entre todos los agentes de la cadena alimentaria, todos los agentes que están alrededor también de la alimentación. Y yo creo que uno de los valores de AXA también es ese un poco, ¿no? De que trabaja tanto con, bueno, un poco como pretendemos todos, ¿no? Con todos los agentes, pues todo el mundo puede aportar, ¿no? ¿Qué me dices de lo difícil que es a veces también la coordinación, ¿no? Necesaria, sí, pero difícil. Pero quizá lo difícil tiene que ser lo prioritario, ¿eh? Y entonces, yo creo que ya desde la concepción de AXA nació con la voluntad, primero, de escuchar, ¿no?, a los sectores. Yo creo que fue esta primera fase, nos conocemos, escuchamos, fase tertulia que definimos. Y poco a poco, con los años, hemos crecido en calidad y en cantidad, porque nos pusimos encima de la mesa la necesidad de crear unas comisiones. Al final, cuando le pones, diríamos, nombre a la cosa y la responsabilidad, y que tiene que ser pues trimestral o semestral o como sea, pues al final hay un compromiso con las organizaciones de los sectores. Nosotros tenemos comisiones con los que representan a los sectores, sector de la pesca, sector de la distribución, sector de la restauración. Tenemos hasta 11 comisiones, ¿no?, que, bueno, pues vamos alternando en el tiempo, y esas comisiones se han transformado en escuchar necesidades, pero también dar información de los resultados del control, de las evaluaciones, de la comunicación, de cómo avanzan las alertas que les impactan más en esos tipos de productos. Y todo ello pues nos ha ido dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque yo creo que el propio sector tiene una vía, un canal muy directo de consultar, preguntar, y siempre tendrá una respuesta, pero es como sector, allí no escuchamos, diríamos, individualmente, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo a la parte de gestión, porque al final los inspectores o los que están gestionando la aplicación de programas, pues tienen que ser muy independientes a la hora de hacer su trabajo. Pero es verdad que, no sé, ejemplo, en aplicar la flexibilidad, pues ahí hemos
hemos gastado saliva a largo y tendido, porque una cosa es lo que dice el texto, otra cosa es cómo aplica en cada uno de los sectores, pero esto hay que hablarlo antes de hacer las guías. Bueno, pues eso es lo que nos ocupa bastante tiempo. Tenemos una persona pues con un perfil que bien, que su principal cometido es llevar estas comisiones, dar la información, canal abierto, conseguir que todos los que están al frente de algún programa reviertan información cuando hay esas comisiones. Y entonces, pues de momento pensamos, nosotros y las comisiones, pensamos que es una buena dirección y es un buen complemento a la gestión. Y al final pues te abre muchísimas puertas. Cada uno tiene sus responsabilidades, ¿eh? Aquí no nos vamos de merienda, pero bueno, pues creo que bien. Quizá si les preguntáramos a ellos, pues, pero yo creo que coincidiríamos bastante, ¿no? Y esto es prioritario para lo que decíamos antes, ¿no? Para poder aplicar políticas que sean entendidas, porque aquí pues el mundo está lleno de colores, ¿no? Y bueno, pues hay que coger una paleta pues que funcione. Y de momento a nosotros nos ha funcionado. Yo recuerdo que si hay gente que tiene preguntas, que levante la mano para que le vayan recogiendo el papelito. Mientras alguien tiene alguna pregunta, Mónica, sí. Por ahí veo alguna. Yo mientras llegan las preguntas, ahora mismo, como agencias o como, ¿qué es la mayor preocupación en materia? ¿Cuál es el riesgo emergente que más nos ocupa la cabeza? Que habrá más de uno, pero bueno, ¿cuál sería ahora mismo, desde Europa, por ejemplo, cuál es la mayor preocupación que puede tener? Si miramos desde lo que representa la carga de enfermedad a la sociedad, yo diría que las resistencias antimicrobianas es la gran pandemia silenciosa que no somos suficientemente conscientes, porque encima los datos, muchas de las personas que los hospitales no consiguen remontar, a pesar de que tengan cáncer o otras enfermedades, es por infecciones nosocomiales, es porque no hay antibióticos que puedan responder a esto. Yo creo que para mí el tema que deberíamos poner un gran énfasis, ya se pone, pero todavía más, las resistencias antimicrobianas. No lo llamo un riesgo emergente porque bueno, es emergente desde hace muchos años y hemos ido poniendo y disminuyendo el consumo de antibióticos tanto a nivel animal como a nivel humano, pero sigue siendo, hay mucha mortandad cada año debido a que fallan las terapéuticas de última fila. A partir de aquí, pues sí, la economía circular puede ser un riesgo. Sabemos que la epidemia de las vacas locas salió de un tema de recircularización, entonces ahí estamos siempre pendientes. ¿Qué significan los microplásticos? Sabemos que están presentes, no sabemos todavía qué impacto tienen en la salud. Es decir, que hay muchos temas que siguen abiertos. Bueno, yo básicamente diría estos que he nombrado, vale. Pero quizás tenéis otras ideas. Bueno, es que yo, ya que hay preguntas, me gustaría aprovechar, ¿no? que la gente que está escuchando tiene preguntas. Pues bueno, luego si nos queda un ratito volvemos, pero bueno, más que nada por... A ver, aquí va para 3 personas la pregunta, para Beatriz, para Isabel y para Carme. En relación a los SANDATS, ¿cómo se coordina la comunicación entre agentes del primer sector y los de sanidad alimentaria? ¿Cómo se podría mejorar? Ala. Yo creo que bueno, SANDAS, existe una mesa de coordinación. O sea, existe un programa coordinado que se lo coordina el Ministerio de Agricultura y cada uno actúa a su nivel y luego existe una mesa de coordinación. Es cierto que aquí tenemos bastantes choques en lo que cada uno piensa que tiene que hacer, ¿no?
pero la mesa de coordinación existe. La verdad que es un tema caliente, se discute mucho y muchas veces no se llega a los acuerdos que querríamos, pero la mesa de coordinación está y estamos trabajando. Existe además un registro sanitario de movimientos de Sanda, existe una aplicación, o sea que todo está en marcha, lleva mucho tiempo y la coordinación existe. Lo que pasa que hay a veces que están las zonas grises y ahí es muy difícil a veces la coordinación. También depende de las comunidades autónomas. Hay sitios donde funciona maravillosamente y en otras comunidades autónomas pues no. Ahora se me... Pues se te acumula. No me acumula nada. Mira, una muy interesante porque viene del sector universitario y va dirigido a Marta y a Isabel. Preguntan, en 8 días, reunión de conferencia de decanos decanas de ciencias ambientales, planes de estudios, másteres. ¿Qué les digo? ¿Tan lejos estamos de la estrategia One Health, políticas económicas para mejorar el acceso a alimentación saludable? ¿Cómo estamos? Era para Marta y para Isabel, pero si alguien quiere echar una mano, bueno, en principio, Marta e Isabel. Bueno, yo creo, si me permitís, Isabel, yo creo que muy interesante la pregunta y el sector universitario puede hacer mucho, porque es cierto lo que ha dicho Beatriz, que el concepto está muy claro, la implementación no tanto. ¿Por qué? Porque nos faltan metodologías integradoras de los diferentes streams, las diferentes corrientes de animales, de personas y del medio ambiente. Nos falta también cómo integrar los datos, cómo los datos que obtenemos a través de unos planes nacionales pueden ser comparados e integrados para una evaluación de riesgos con otros datos medioambientales que quizás están en otros formatos diferentes. Entonces, ahí el sistema universitario puede aportar muchísimo buscando casos de estudio y a ver qué metodologías se pueden desarrollar para integrar las diferentes corrientes y las diferentes entradas de datos. No sé, Isabel, si... Bueno, yo creo que lo explicaste, o sea, que ya está todo dicho, pero sí que me gustaría decir que a lo mejor no salió antes, que hace muchos años, hace años, cuando empezábamos, decíamos es que nos falta formación, es que nos falta formación. Yo creo que ahora la formación está. En las universidades ya os lo sabéis. Entonces yo creo que ahora lo que queda es la coordinación y ver cómo ponemos en marcha todo eso. Yo no creo que estemos muy lejos de One Health, creo que One Health está ahí, es la manera de trabajar y está claramente. Lo que tenemos que nos hace falta la concienciación. Es decir, concienciar al público en general que participe también de esta búsqueda de este logro. Y participas, como decimos, yo ahora estamos en el Ministerio de Consumo, con un consumo responsable. Y para tener un consumo responsable hay que tener conocimiento de qué es eso. Pero es que el conocimiento ya está creado, no hay que inventarlo. Está ahí, accede, busca, preocúpate también desde el ámbito universitario en buscar las páginas que te informan de esto, en buscar la veracidad, como decíamos, hablamos al principio en la comunicación. Ve a la página, y no es por hacer propaganda, ve a la página de las instituciones, ve a la página de AESAM para enterarte. ¿Quieres un complemento, una dieta? Vete a la página de AESAM, vete a la página de la EFSA, vete a la página de la Comisión de las Comunidades Autónomas. Yo creo que la información está, pero nos tenemos que comprometer todos. Claro. Yo les diría que trabajaran por proyectos. Es importantísimo a la edad universitaria, cuando hay mucho conocimiento que pueden linkar, grupos específicos de alumnos para poner encima de la mesa resolución de algún problema y proyecto. Las mentes universitarias son plásticas, la información está, hay que ponerle retos y al final quizá muchas veces es cambiar un poco la orientación de cómo trabajar. La juventud está acostumbrada hablo de la juventud porque están en la edad universitaria, está acostumbrada a linkarse. Resolver problemas. Entonces, creo que es la manera de introducir todos estos conceptos, ¿no? Porque habrá que pensar en la zoonosis, habrá que pensar en la sostenibilidad, habrá que pensar si tengo el huerto cerca o no para resolver ese problema de su comunidad. Yo creo que con los ejemplos prácticos normalmente se avanza mucho. Precisamente te hacían una pregunta a ti relacionada a que tenemos mucha información, pero igual nos hace falta más formación a los agentes de la cadena porque dicen que la información es mucha
y difícil digestión. Yo aprovecho para decir que el ICA en su web aprovecha también, Sí. tiene un espacio que está más digerida la información precisamente para que pueda ser accesible. Entonces, promoción. Que nosotros copiamos muchas veces, Bueno, porque ves, también. nos copia, Lo que o nos sea, estamos enterando, nos lo que nos nos estamos copiamos enterando. mucho porque nos reconocemos Sí. como bueno, pues que curramos, ¿no? Y eso está muy bien, porque normalmente siempre copiamos de los buenos, Sí, sí. no vamos a Muy copiar de bien. los malos. Bueno, pues doy también por contestada a esta pregunta. Hay otra para Isabel que preguntan si ayudaría a la inocuidad alimentaria la etiqueta de inocuidad expedida por entidades certificadoras independientes. Bueno, es un tema en el que todavía no estamos trabajando. Sí que identificamos, y también lo decía Javier, que a lo mejor hay que avanzar en el etiquetado ese ecológico. Entonces, bueno, no sé si va por ahí la pregunta, pero un etiquetado, en un etiquetado de los productos frescos, en un etiquetado que muestre también la trazabilidad del alimento que nos llega. Nosotros trabajamos con las entidades acreditadoras a nivel nacional. Entonces, bueno, pues esas son con las que estamos trabajando actualmente. Otra pregunta que es para Beatriz, que habla de ¿para cuándo se prevé que se apruebe la nueva ley del desperdicio alimentario? Lo que pasa es que me tenéis que perdonar, yo eso no lo llevo, no lo llevo yo. Yo estoy en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, me ocupo de temas sanitarios. Eso lo lleva otra dirección general y la verdad es que estoy totalmente alejada. En principio, según yo tengo entendido, se quiere aprobar para que entre en vigor a primeros de año. Esa es la previsión, pero bueno. No puedo decir nada. Estamos esperando el segundo borrador, entonces no sé cuántos borradores más habrá, pero la previsión en principio, hasta donde sabemos, es... o sea, esta me la he contestado yo, pero bueno, iba a decir... Sí, pero no es mi campo. Y luego hay una pregunta aquí que además viene de Asturias, o sea, que es que recaso por haber venido desde Asturias. Habla de todo este entramado que tenemos institucional, que a lo mejor todas las competencias están muy atomizadas y ahí un poco dirige a Beatriz y a Isabel, bueno, pues si no debería ser una estructura un poco más como la que existe en otros países europeos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que Isabel seguramente también. Y se ha intentado, yo de hecho participé antes de formarse el actual gobierno, hubo un intento de esa unificación de los veterinarios, ¿no? Pero bueno, no se consiguió. Yo la verdad que creo que sí, porque están esas zonas grises, ¿no?, de las que hemos hablado. Yo, por ejemplo, como producción primaria, mi papel es desde los piensos, las actuaciones en granjas y el transporte. Cuando llega al matadero ya yo desaparezco, ¿no? Bueno, pues a lo mejor a mí, el matadero para mí es fundamental para hacer una vigilancia. Yo en un matadero, en un momento, en una faena de un día, hago una vigilancia, vamos, mucho mejor y más útil, más eficiente que si tengo que ir a cada explotación, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente ese ejemplo, ¿no? Yo creo que se debería ir en ese sentido y yo desde luego sí que lo defiendo, pero bueno, las cosas son como son, ya lo ha explicado Javier, a veces lo que se quiere y otras veces lo que se consigue, ¿no? Pero yo estuve inclusive trabajando, ya digo, en un comité que estuvimos identificando esas zonas grises y cómo se podría hacer, trabajar. Pero bueno, luego ya es más a nivel político, donde nos iríamos, si a sanidad, si a agricultura, empiezan los piques, empiezan las discusiones, no se ponen de acuerdo y bueno, al final se va posponiendo, ¿no? Pero yo personalmente sí que sería partidaria de esa unificación. Isabel. Yo creo que también, y además yo creo que a nivel técnico lo hacemos. Sí, a nivel técnico y a nivel técnico, y por técnico me refiero al trabajo que hacemos con las comunidades autónomas. Luego, a través de las legislaciones también intentamos eso, abrirnos de esa manera, pero yo creo que ese es el espíritu. Bueno, retomo ya para terminar lo que he empezado con ella, ¿no? Un poco en qué nos ocupa ahora mismo prioritariamente
las cabezas quienes estamos en seguridad alimentaria o quien estamos en este caso. Ella decía la resistencia, seguramente os habrá pisado, pero bueno, seguro que hay más. Beatriz. Para nosotros ahora mismo en mi subdirección las resistencias antimicrobianas ocupan muchísimo. O sea, para nosotros estamos trabajando en eso, hemos presentado a consulta formal un Real Decreto de Medicamentos Veterinarios en donde se establece pues todo el uso sostenible de los antibióticos. Hemos recibido más de 1.000 alegaciones, o sea que es un tema que preocupa, ¿no? Y bueno, para nosotros las resistencias, la verdad que actualmente a mí me llevan gran parte de mi tiempo y es una prioridad del Ministerio. Y luego, ¿qué me preocupa a mí aparte? En seguridad alimentaria me preocupa mucho las modas actuales de comer productos crudos, por ejemplo. Yo creo que eso estamos yendo hacia atrás. Antes a nuestros abuelos, a nadie se le ocurría comer un pollo crudo ahí en una ensalada. Y ahora lo vemos, no sé, la nueva cocina o la tontería y ahí una ensalada con un trozo de pollo crudo y lo vemos tan normal. O sea, a mí las modas estas de comer cosas crudas también me ponen nerviosas, ¿no? Porque luego, después, la culpa siempre es o de las instituciones, de la granja, y dices, bueno, no, yo qué sé, pásale un poquito a la plancha al pollo, ¿no? Entonces, a mí el tema ese o la leche cruda sin pasteurizar, o sea, a mí las modas estas también me ponen un poquito nerviosa. Isabel. Continúo la lista porque es la misma. Empezamos por las antibioresistencias, seguimos con esto, nuevos complementos, nuevos alimentos, con todo esto también. Y yo creo que quien nos puede marcar el paso a seguir y dónde tenemos que poner el foco es los riesgos que estamos viendo con el cambio climático, con el efecto del hombre sobre el cambio climático. Entonces, bien, nuevas algas, micotoxinas, nuevas alteraciones en los cultivos. Yo creo que eso es otro de los temas importantes. Y simplemente es mirar qué está pasando. Los investigadores, las investigadoras, la ciencia nos están diciendo dónde poner el foco y revisar eso. Entonces yo creo que es... Y luego con todos, como siempre digo, creo que forma parte del discurso ya, combatir entre todos que esta destrucción que se está creando podamos retrotraerla. Carmen. Para añadir, sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que consolidar, la preocupación de consolidar una buena vigilancia, porque como todo es muy global y muy local, pero no podemos prescindir del mundo, hay que y consolidar una buena vigilancia de los alimentos quiere decir también sistemas de información. Con los sistemas de información se nos solucionan muchas cosas de coordinación, porque en mataderos ya tenemos mucha información. Otra cosa es que estemos 3 o 33. Yo creo que adelantaríamos. Y luego, desde la otra perspectiva, la profesionalidad de algunas disciplinas en la elaboración de alimentos. ¿Por qué? Porque si hay que aplicar flexibilidad, hay que hacer una producción más local, es importantísimo que aquellos que producen localmente puedan estar formados. ¿Por qué? Porque hay ventajas e inconvenientes en lo que es la industrialización, pero también hay ventajas e inconvenientes en la producción más local. Y sería como muy interesante encarrilarlo muy bien desde el principio, porque tenemos información, tenemos capacidad de formación, la formación asincrónica, que puedes estar en tu móvil yendo en el autobús y formándote en temas concretos, tenemos muchos datos. Entonces yo creo que tendríamos que hacer como sociedad un esfuerzo para que el sector productivo, ¿vale?, podamos integrar muy bien todo lo que es una formación. Si no, no vamos a tener capacidad de monitorizar, inspeccionar. Esto yo creo que es del pasado y hay que arrancar muy bien esta producción de proximidad. Y por último, Rogelio, ya estás recogiendo apuntes, porque sobre todas esas cosas, si no estáis ya, tendréis que estar investigando los que os dedicáis a eso. Bueno, añadir algo más a la lista que ya se ha dicho por Marta, Beatriz, Isabel y Carmen es complicado,
muchas de las cosas que han puesto encima de la mesa yo creo que son los hot topics que dicen en investigación, ¿no? de riesgos. Añadiría quizás, consecuencia también esa búsqueda continua de nuevas fuentes de proteínas de origen de insectos, proteínas de origen de hongos, proteínas de origen vegetales, que son otros quizás de los campos a explorar por lo que puede introducirse de riesgos, ¿no? Sobre todo porque son nuevas fuentes de materias primas que no dominamos, no conocemos y no se sabe muy bien cuál puede ser su impacto en el medio plazo. Y quizás también a mí lo que me preocupa no tanto es la nueva cocina, las bajas cocciones, sino el movimiento global de alimentos que se va a producir cada vez más en el mundo. Y eso va a hacer que los servicios de vigilancia van a tener que ser muy activos porque evidentemente en ese movimiento global a veces se llegan bacterias, llegan virus, llegan cosas que no son habituales en una zona del mundo, que no tienen por qué ser necesariamente muy peligrosos, pero sí suficiente peligrosos como para generar riesgos difíciles de controlar, sobre todo porque no se están controlando y no se están midiendo. Bueno, eskerrik asko, Rogelio. Al final has estado presente de alguna manera el día de hoy. Eskerrik asko a Marta, Beatriz, a Isabel y a Karma. Y bueno, pues lo que he dicho antes, os agradecemos mucho que hayáis venido hoy aquí y espero que haya sido un debate o comentario, unas conversaciones interesantes para todos y todas. 12 menos cuarto, hay cuarto, todo el mundo sentado, ¿vale? Venga, eskerrik asko.